Todos, absolutamente todos tenemos miedos. Algunos tienen miedo a cosas naturales, como terremotos, catástrofes. Otros tenemos miedo simplemente porque hemos aprendido conductas. Miedo de repente a un león imaginario, miedo por un trastorno de ansiedad, ataques de pánico, miedo a alguna cosa que hemos aprendido. De hecho, el miedo al fuego, aunque es real, es un miedo aprendido porque lo aprendes una vez te expones al fuego o ves noticiero o imágenes de que la gente se quema y se puede provocar dolor con el fuego. Sin embargo, no a todas las personas les impacta igual. Es decir, pon un ejemplo, una persona que a través del miedo siente muchísimo miedo y se queda absolutamente quieta, paralizada. Pero puede haber una persona exactamente igual, con el mismo miedo, con el mismo grado de miedo, pero puede que el impacto y la resolución que tenga esa persona sea a través de la lucha, la pelea, la confrontación y saque otro sentimiento que quizá esta persona no lo haría. Por esa razón es importante entender de que aunque hay miedos para todos, no todas las personas reaccionan igual ante el miedo, ante el estímulo, y obviamente no impactan de la misma forma porque para esta persona pudo haber desarrollado un trastorno de ansiedad desde esa vez que el miedo lo paralizó, pero para la otra persona simplemente el miedo estuvo presente y existió en el momento durante el evento que se presentó el miedo. Luego en su vida probablemente nunca desarrolló ningún trastorno, ningún pánico, ninguna ansiedad, etc. Y esto es tan importante entenderlo porque mucha gente piensa que el miedo es igual para todos. Ay, ¿cómo no le vas a tener miedo a las culebras? Ay, ¿le tienes miedo a las cucarachas? ¡Qué idiota! Todas las personas tenemos miedos diferentes. Para ti puede una cucaracha ser un miedo extremadamente fuerte, como para alguien puede simplemente no asustarte, sino con de repente terremotos, catástrofes, entre otras cosas. Ahora, la mayoría de los miedos se aprenden. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje pequeño, si bien es cierto, un 10%, digamos, por decir una estadística básica, de miedos que son innatos. Un bebé le tiene miedo a pocas cosas naturalmente, pero a medida que uno crece, la sociedad, las redes sociales, los papás, los hermanos, vamos heredando a través del conocimiento y de la cultura diferentes miedos. Puede que de repente en tu cultura, por tu país, por tu situación, haya un miedo particularmente especial, pero que en otro país sea totalmente diferente. Así que claro, hay miedos que vamos aprendiendo. Incluso hay algunos que aprendemos de forma negativa. Es decir, por propios estímulos, por traumas que nos quedan a lo largo del tiempo. Cuando pasé yo, por ejemplo, por mi trastorno de ansiedad, el miedo me quedó arraigado y de esa forma el miedo se ejecutaba una vez simplemente un pensamiento negativo llegaba. Pero aunque no estaba lo que me podía hacer peligro, lo que me podía dañar, el miedo estaba presente. Si te fijas, no era un miedo argumentado por la realidad porque no estaba a punto de morir, no estaba con un león, no estaba en realidad peligro, pero mi sistema nervioso estaba tan alterado que yo había aprendido cierta conducta y ya el miedo se ejecutaba prácticamente como un programa automático. Entonces es claro entender esta diferencia. Miedos naturales, sí, existen, son muy pocos, 10%, y miedos aprendidos que prácticamente es a través de tu vida, de tu conciencia, de lo que vives todos los días con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu familia, con tu cultura, con tu religión, etc. Esta terapia que te voy a comentar aquí es parte de lo que se engloba como terapia de exposición. La terapia de exposición prácticamente es exponerse a lo que nos da miedo y de esa forma hacer que el grado de sensibilidad al miedo vaya disminuyendo. Hay algo dentro, haz de cuenta, un hijo de esta terapia de exposición que se llama la desensibilización sistemática. Y es lo que te vengo a hablar aquí, es una de las herramientas que me ayudó a vencer mi trastorno de ansiedad y me sigue ayudando a vencer mis miedos, por supuesto. Se trata, y te voy a poner con una metáfora, de hecho no es una metáfora, fue el ejemplo de un estudio científico. Le digo metáfora es para que me entiendas el ejemplo y que me entiendas que a raíz de esto pues vamos a sacar el concepto de la desensibilización. Y es el caso de un niño, haz de cuenta un niño de 10 años. El niño de 10 años siempre, por varias razones, ya sea televisión, ya sea porque alguna vez lo mordió un conejo, por otra razón, le ha tenido miedo a los conejos. No los puede ver, los detesta, le causan pánico, llora, grita, corre, etc. La desensibilización vamos a hacerla y se hizo en el estudio de la siguiente forma. A medida que, por ejemplo, se le preguntó al niño que qué le gustaba hacer mucho, él dijo, por ejemplo, comer frijoles. Entonces lo que se hizo es que en un cuarto encerrado, aislado, por ejemplo, se le puso un plato de frijoles. El chico feliz consumió los frijoles, al siguiente día repitieron el experimento, varios días hasta que él prácticamente sintiera que guau, es increíble comer frijoles porque a él le gusta. Luego de repente un día, el mismo plato de frijoles, pero en la esquina derecha, en la pantalla por allá arribita, había un cuadrito de un pequeño conejo. Él comió, se dio cuenta, pero no le prestó demasiada atención porque no le puede hacer daño. Y así fue escalando sistemáticamente, por eso se llama así la técnica de esta terapia de exposición. Luego un día era 2 cuadros. De repente al quinto día ya era una pantalla con un conejo en el fondo. Luego un video de conejos. Poco a poco la idea es que vayas sustituyendo un temor muy grande por algo que probablemente tú sientas pasión, gusto, atracción.
En este caso, el momento o el ítem que le hacía a él sentirse muy bien era comer frijoles. De esta forma, tienes un estímulo muy positivo y vas introduciendo pequeñas cosas del estímulo que causa miedo, en este caso el conejo. A medida que lo hagas progresivamente, terminó el niño prácticamente ya al final con conejos vivos dentro del cuarto y él se sentía increíble porque estaba comiendo su taza de frijoles. Esto obviamente se llama sistemático porque fue a lo largo del día del experimento, pero se demostró que una sensación negativa se puede asimilar a una situación negativa, se sustituye la emoción y ya luego incluso llegaban los conejos sin el plato de frijoles y él se sentía entusiasmado, feliz, los tocaba y los acariciaba porque asimilaba los conejos ya no con temor, sino con la sensación que le produce un plato de frijoles. Inconscientemente, por supuesto, obviamente un adulto lo puede poner de forma más consciente, pero el hecho es que se sustituyen los miedos. Y esto crea en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, nuevas asociaciones. Lo que empezó como un trauma primario de pensar que el conejo era dañino, nos mataba, nos hacía daño, lo empezamos progresivamente a cambiar sistemáticamente con algo que nos da placer, gusto, felicidad, alegría, y de esta forma al final del experimento se termina por anular la fobia, el miedo, con esta terapia de exposición despacio, ¿no? Controlada, sistemática. Hay terapias de exposición que también he practicado que son más inmersivas, son más de listo. Si le tengo miedo a los conejos, me encierro en un cuarto con conejos. Esta es más brutal, es más fuerte, es mucho más difícil, pero la que te acabo de comentar es mucho más tranquila, sistemática, la puede hacer prácticamente cualquier persona. Y ojo, no solo con los conejos, con cualquier tipo de fobia, no importa el miedo que tú tengas, lo puedes desensibilizar y cambiar por una sensación de gusto, de placer, por cualquier otra cosa que tú disfrutes. Así que sí, no importa, ponme en los comentarios un miedo y te voy a dar el ejemplo de cómo deberías hacerlo con ese miedo en particular. Recuerda, yo pasé por un trastorno de ansiedad de 4 años, ataques de pánico, aún todavía siento miedos de vez en cuando y los miedos simplemente hay que gestionarlos, a pasar a través de ellos, saber cómo actuar, qué terapias hay que usar y simplemente se vive con eso, porque los miedos naturales no van a desaparecer y los miedos que son aprendidos puede que incluso no desaparezcan la mayoría, sino que de repente los que te frenaban la vida ya no están. Pero hay algunos miedos aprendidos que probablemente ya hagan parte de tu vida, simplemente que cuando aparezca no paralice tu vida, no simplemente seas terreno ante el miedo y termines desperdiciando todo el tiempo libre que tienes o el tiempo con tu familia, etc. Esta es una herramienta muy poderosa, exponerte es una muy buena decisión para afrontar los miedos y las cosas negativas que están en tu vida, así que te lo recomiendo, te lo digo porque es una de las cosas que me ayudó a mí en mi proceso, así que seguramente también te vendría bien a ti. Este video ha terminado, no olvides suscribirte, comentarme qué miedo para explicarte el ejemplo con tu miedo en particular. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.